Bueno, buenas tardes, buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, señor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, bueno, vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos a esta segunda web conferencia del curso Gestión de Inventarios y Almacenamientos con código 120009. Mi nombre es José Ricardo Mota Narváez. Hoy es abril 7 de 2025 y bueno, vamos a dar inicio. Bueno, recordarles que estamos en este momento en la tarea 3 que se denomina propuesta. Hace parte de la unidad 3, tecnología en la gestión logística. Es una fase que tiene un valor de 175 puntos. Empezó el 31 de marzo. Hoy estamos a 7, lleva una semana de haber iniciado. Y finaliza el 11 de mayo. Entonces, aproximadamente tienen un poco más de un mes para realizar las actividades de esta fase. Mm, Recordarles que en el campus pues se encuentran la unidad 3 donde está ya alojada la información que necesitan, la bibliografía que necesitan para desarrollar las actividades del curso. Sin embargo, pues mucha información la pueden encontrar en la red, aparte de esta bibliografía donde se pueden basar para desarrollar las actividades. Bueno, como les comentaba, mm, la unidad 3 se denomina tecnología en la gestión logística. Vamos a hablar de la red logística, de los modelos de optimización de la gestión logística y la tecnología aplicada a la gestión logística. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio entonces a los contenidos como académicos de la web conferencia. Vamos a procurar esto, hacerlo lo más rápido posible y al final, pues, si tienen dudas durante la discusión, pues las pueden ir haciendo de una vez. Abre el micrófono y me cuentan la duda, bueno, lo que sea. Y al final, pues vamos a dar como una explicación de qué es lo que deben presentar en el documento para pues hacerse acreedores a los puntos. Bueno, vamos a hablar sobre logística, el concepto de logística. Entonces, la logística es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar el flujo de materiales y de información, coordinando recursos y demanda para asegurar un nivel determinado de servicio al menor costo posible. Entonces, básicamente, la logística es toda esa cadena, todo ese proceso de actividades que se deben realizar para llevar un producto o realizar una actividad desde un punto A a un punto B. Entonces, otro proceso de logística, el concepto clásico proviene del lenguaje militar, se definía como el conjunto de actividades de almacenamiento y transporte. También es un proceso de planificar, implementar y controlar el flujo físico y documental de materias primas, productos semielaborados o terminados desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes. Entonces, este tema de la logística, eh, pues su concepto se inició como un tema militar, ¿no? La guerra, digamos que en este tema de la guerra, pues todo el tema de transporte, tanto de personal como de, pues, armas, como alimentos, bueno, todo este tema de fabricación y de producción, pues genera un requerimiento logístico enorme para poder satisfacer los requerimientos en los campos de guerra. Entonces, de allí fue donde se empezó a optimizar todo este tema de logística para poder, pues, satisfacer los requerimientos y continuar, pues, con la guerra que se estaba llevando a cabo. Entonces, es todo el proceso desde la planificación, implementación y control del flujo desde su punto A hasta su punto B. Entonces, digamos, eh,
Eso lo podemos ver también dentro de las organizaciones, ¿no? La guerra fue la que como que lo fortaleció, pero pues se empezó a implementar en las organizaciones. Lo vemos cuando eh, generamos logística para la adquisición de materias primas, hacemos una logística interna dentro de las organizaciones para generar procesos de producción y una logística ya al final del flujo para el tema de comercialización, ¿no? Entonces vemos que tenemos procesos de logística abarcando los diferentes espacios dentro de la cadena de producción. Entonces, ¿para qué nos sirve optimizar la logística? Entonces, genera una ventaja competitiva, hace una diferenciación entre la empresa y la competencia, pues una empresa que optimice sus procesos de logística va a ser mejor vista y va a tener mejor, eh, pues va a ser como más llamativa para los clientes, teniendo en cuenta la reputación y los tiempos de entrega que maneje. Y pues será siempre la primera opción para los clientes. Si yo tengo una empresa que yo hago un pedido y se demora 2 semanas y tengo otra que me lo entrega en 2 días, pues obviamente los procesos de logística de la una van a ser mucho mejores que que la segunda. Entonces, pues eso hace que los clientes generen una preferencia cuando los procesos logísticos están bien operados. Conceptos claves para la implementación de la logística. Entonces son sencillez, que significa que el sistema logístico debe ser fácil de comprender y aplicar por todos los integrantes de la cadena de producción. Eficiencia en la asignación de recursos, el empleo de los medios más adecuados para el desarrollo del sistema, entonces hacer lo más posible con lo menos. Un equilibrio, adecuación entre los fines y los recursos. Entonces debe ser necesario lo que yo tengo, o sea, materias primas y esto para lo que quiero lograr. Entonces optimizar estos procesos para disminuir costos y aumentar eficiencia. Oportunidad, el sistema debe funcionar perfectamente cuando sea preciso y flexibilidad debe ser fácil, adaptable a nuevas situaciones o imprevistos. Bueno, el proceso logístico, proceso de la planificación de un sistema logístico. Entonces, para esto debemos partir de 3 preguntas claves. ¿Cuál es la situación actual? Entonces hacemos un análisis de situación actual, el cual nos brinda un análisis estratégico, análisis operativo y revisión de los recursos. Entonces, al yo conocer mi situación actual, yo puedo mirar cómo es que debo proyectarme, qué debo realizar y qué necesito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me proyecto? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué necesito para poderlo hacer? Después la segunda, ¿cuál es la situación deseada? Entonces, para esto tengo que definir los objetivos de la empresa. Entonces, objetivos generales y objetivos operativos. Entonces, los generales son organizacionales, misión, visión, bueno, etcétera. Pero los objetivos operativos es en capacidad de producción, en tiempo, recursos, personal, materias primas, ya son como más, pues, de procesos y qué acción es preciso llevar a cabo, entonces, para desarrollo y control de las acciones. Entonces, la generación o el fortalecimiento de la estructura organizacional y llevar un control de las acciones, ¿no? Es decir, todo debe ser medible, todo debe ser, pues, tener información para poder hacer toma de decisiones, ¿cierto? Para esto sirven mucho los indicadores, pues, en este caso, indicadores logísticos que veremos más adelante. ¿Ahí todo en orden? ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, perfecto, gracias. Entonces, este es un diagrama muy elemental de cómo funciona un sistema logístico, ¿verdad? Entonces, el sistema logístico parte desde la obtención de materias primas. Entonces, hagamos de cuenta un- una empresa de pantalones, ¿cierto? De jeans. Entonces, las materias primas, pues van a ser las telas, los hilos, las cremalleras, los botones, etcétera, para después entrar al proceso de producción. Entonces, en el proceso de producción, pues hacemos los cortes, unimos la tela, pegamos los botones, pegamos la cremallera, para después, por medio de transporte y logística, se envían a agencias sucursales, almacenamientos y bodegas para la posterior venta y la distribución y entregas.
Pues este es como de manera muy elemental, cómo funciona pues la cadena logística, macro logística, ¿no? Porque tenemos micros, que es al interior de las empresas, bueno, etcétera. Ya lo veremos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la logística? Entonces, tener el producto adecuado en la cantidad precisa, en el momento exacto, con el mínimo costo, generando confiabilidad en la entrega, optimizando los tiempos de espera en las entregas y generando un adecuado nivel de inventario. ¿Cierto? Si llevamos todos estos eslabones bajo control, vamos a tener toda nuestra cadena logística operativa. Entonces, si yo sé cuánto necesito, pues voy a generar unos manejos de inventarios más precisos, ¿cierto? ¿Cuándo lo necesito? Entonces yo sé que cada 15 días más o menos se me está acabando mi materia prima, mi tela. Entonces yo sé que para operar 15 días necesito 1000 metros de tela. Entonces la cantidad precisa son los 1000 metros de tela. Sé que cada 15 días tengo que estar haciendo los pedidos con la gestión de proveedores. Yo optimizo procurando no disminuir la calidad, busco optimizar el mínimo costo, genero confiabilidad en la entrega a mis clientes, disminuyo los tiempos de espera y manejo mis niveles de inventario, pues dependiendo de la organización, cómo las quiero operar. Ya lo vimos en la fase anterior. Entonces, si son primeros en entrar, últimos en salir, bueno, etcétera, para poder tener el producto que necesito para seguir con la operación, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre el aprovisionamiento. El aprovisionamiento es el proceso que, de forma eficiente, lleva a cabo una empresa para garantizarse la disponibilidad de los productos y servicios externos precisos para el desarrollo de sus actividades y, por lo tanto, para el logro de sus objetivos estratégicos. Entonces, el aprovisionamiento son esas actividades que la empresa tiene que hacer para garantizar la obtención de la materia prima que necesita para operar. Entonces, ¿cuál es el ciclo del aprovisionamiento? Lo primero que tengo que hacer es determinar las necesidades. Entonces, ya sé que yo necesito 1000 metros de tela cada 15 días, ¿cierto? Determino las fuentes de aprovisionamiento. Entonces, yo voy a este, le voy a comprar, estas son las empresas que me suplen de tela, estas son las que me suplen de botones, estas son las que me suplen de cremalleras, etcétera. Entonces, las determino. Después, hago una evaluación de todas esas empresas que me pueden proveer y selecciono el proveedor o los proveedores que necesito para suplir mi cadena de abastecimiento. Después hago el tratamiento de pedido. Entonces, listo, a usted le voy a pedir 50.000 botones, a usted le va a pedir 10.000 cremalleras, a usted le va a pedir 1000 metros de tela, ta. Hago la orden de pedido, selecciono, bueno, los proveedores. Y después superviso el pedido. Entonces, superviso que los tiempos de entrega, que se estén realizando, pues, eh, que lo que me están mandando es lo que realmente solicité. Entonces entra la mercancía, cuando entra la mercancía a la empresa, pues se hace una revisión documental y física de qué fue lo que se pidió y qué es lo que está llegando. Después se hace verificación de facturas y si todo está acorde de lo que se pidió con lo que me llegó, se hace la gestión de pagos. Listo, este viene siendo como el proceso para hacer un aprovisionamiento en una organización. El aprovisionamiento, es la gestión de asegurar el abastecimiento de mercancías necesarias para la producción con el fin de evitar los faltantes ante los clientes. Entonces, para eso necesitamos planeación, que es las previsiones de producción. Entonces, tener datos, por eso es muy importante los indicadores para medir cada cuánto es que necesito hacer compras, cada cuánto es que necesito hacer envíos, cuáles son los productos que no se me despachan, etcétera. Después coordino el transporte y, bueno, generación de la búsqueda de proveedores para minimizar costos y gestionar los servicios. Para esto, como podemos ver en la imagen, entonces hay que gestionar compras y gestionar aprovisionamiento. Entonces, para el aprovisionamiento, la generación de pedidos, entonces los pedidos, reclamaciones y logística, y en compras, las relaciones comerciales, cambio de referencia, revisión de precios y negociación de acuerdos, y todo en función de conseguir o
bueno, sí, conseguir los proveedores más adecuados. Entonces, como conclusión, el aprovisionamiento sirve para establecer un proceso partiendo de criterios como la calidad, el precio y la garantía que me ofrezcan los productos. Y como empresas, pues tengo que determinar, hacerles una evaluación, ya sea de localización, porque no es lo mismo comprarle a una empresa extranjera que a una empresa que se encuentre cerca de mi planta de producción, en función de los tiempos de entrega, obviamente. Hacer una revisión de la ética empresarial, de las condiciones de solvencia que maneje la empresa, el prestigio, la capacidad y el cumplimiento para poder aprovisionarme. La selección de los proveedores es importantísimo y tengo que hacer revisión. Tal vez la empresa que yo vaya a seleccionar que no tenga demandas por incumplimientos de contratos, que tenga la capacidad económica para abastecerme mientras se hacen los pagos. Bueno, son hartos niveles de evaluación que se deben surtir para seleccionar los proveedores y generar aprovisionamiento. Entonces, aprovisionamiento y compras. La función de aprovisionamiento y la gestión de compras no son lo mismo. Es posible que pienses que aprovisionarse y comprar son la misma cosa, pero no es así, ya que comprar es una parte del aprovisionamiento. Este además engloba el determinar lo que es necesario comprar y el tratamiento que se le debe dar a lo comprado. Entonces, aprovisionamiento es como lo macro, compra es una parte del aprovisionamiento, una parte pequeña del aprovisionamiento. Entonces, el aprovisionamiento también hay que identificar qué es lo que se compra, qué se hace después de la compra. Bueno, ahora vamos a hablar de la gestión de compra. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la función de aprovisionamiento es la compra que debe llevar a cabo la empresa para abastecerse de todo lo necesario. Para que esa compra sea eficiente, es preciso desarrollar un proceso logístico, el denominado proceso de compra. Entonces, dentro del aprovisionamiento, que es la selección de lo que necesito, selección de proveedores y compra, después evaluación de lo que me entregan, gestión de pedidos, pagos, todo esto es aprovisionamiento, pero compra es una pequeña parte que está dentro del aprovisionamiento. Entonces, para esto hay que hacerse otras preguntas. ¿Qué comprar? Entonces, abastecimiento de productos y servicios para el normal funcionamiento de la empresa, es decir, las materias primas, que la tinta, que la papelería, que la grasa para las máquinas, que la tela, los botones, bueno. ¿Y qué necesito para tomar las decisiones? Entonces, la cantidad de producto y la calidad de los productos. Entonces, yo necesito saber cuánto es lo que necesito comprar y de qué tipo, ¿no? Que yo necesito 1000 metros de tela, pero la necesito azul, azul rey, ¿sí? Botones, pero cafés, ¿sí? De tal grosor, bueno, etcétera. Todas las especificaciones técnicas de los productos. ¿Cuándo comprar? El abastecimiento de productos y servicios para el normal funcionamiento de la empresa y la disposición de la cantidad de producto necesaria en el momento preciso. ¿Cuándo compro? Entonces, eso la empresa lo determina dependiendo de la función de inventarios que tenga, del almacenamiento, entonces, del inventario. Eh, si tiene establecido que el stock mínimo que maneja es de 300 metros de tela, pues apenas me esté llegando a mi stock mínimo, yo ya sé que ahí debo hacer una compra para no perder ese stock mínimo que necesito. Entonces, con ese stock mínimo opero por una semana más, mientras me llega la compra que hice y recargo el stock mínimo, ¿sí? Entonces ahí es importante saber, según los indicadores, que es lo como nos medimos todo, poder saber pues los tiempos de cuándo comprar. Entonces, la periodicidad de las compras, ¿cuáles son los puntos clave para tomar decisiones? La periodicidad de las compras, el sistema de almacenaje, como les dije, y la cantidad de producto por cada compra. Entonces, no, cada 15 días necesito 1000 metros de tela y porque en el almacén necesito manejar un nivel de inventario de 300 metros, necesito manejar
que la tela que más, el pantalón que más se me vende es el jean de color azul rey, entonces el de jean de color café, pues puedo manejar un nivel de inventario más holgado porque no es el que se mueve tanto, pero el del rey sí necesito mucho inventario porque es el que todos los días está saliendo. Bueno, entonces toda esa información que según los indicadores yo sé cómo comprar. ¿A quién comprar? Garantía de calidad de productos. Garantía de calidad de productos. Entonces, garantía de entrega en tiempo y forma preciso. Eh, Garantía de calidad de productos y garantía de entrega. Entonces, ¿a quién comprar? Pues para esto hago la evaluación de los proveedores. Con esta evaluación de proveedores, yo ya sé a quién, que lo vamos a ver más adelante, a quién comprarle, en qué cantidades comprarle, pues después de haberle hecho ese análisis a cada uno de los proveedores. Pues para esto necesito fuentes de información sobre proveedores y criterios de selección de proveedores, que vamos a ver un ejemplo muy sencillo más adelante. Eficiencia en los procesos, ¿cómo comprar? Pues manejar eficiencia en los procesos empresariales y financiación de las compras. Entonces todo es un proceso de compra y formas de pago, listo. Esto ya es un tema más administrativo y más de económico. Entonces, el proceso de compras, básicamente es el análisis de las necesidades, desarrollo de las especificaciones, las fuentes de aprovisionamiento, preparación de la compra, ejecución de la compra, seguimiento y control. Entonces, ¿qué necesito? En qué cantidades, en qué colores, en qué tamaños, etcétera. ¿A quién se lo voy a comprar? Hago la compra, entonces me llega y hago seguimiento y control de lo que me llega en la compra. Eso básicamente es. Entonces, de igual manera, entonces, análisis de necesidades, ¿qué necesito yo para gestionar la compra? Detección y comunicación de necesidades de mercancía, recepción, registro en archivo. Para eso necesito personal del departamento, pues, no sé si es administrativo, etcétera, o el personal de compras. em, el desarrollo de especificaciones y las fuentes de suministro, bueno, esto ya lo hablamos. Preparación de la compra, evaluación y control, listo, ¿no? Esto ya lo hablamos. Entonces, para gestionar la compra, pues este mapa de procesos nos dice cómo se maneja la compra. Listo. Entonces, como ya vimos, detección de necesidades, estancias en almacén. ¿Tenemos producto en almacén? Si tenemos producto, pues ahí acaba el proceso. Pero si no tenemos producto, entonces comunicación al departamento de compras. Oiga, se me acabó la tela, ¿sí? Se hace la preparación de la compra, pero entonces cuando hago la comunicación se genera un documento que es una requisición de compra. Cuando hago la preparación de la compra, otro documento que es el presupuesto de compra. Cuando hago la realización del pedido, otro documento que es la nota de pedido. Cuando hago el envío de pedido, entonces ya te necesito otro documento con correo, teléfono, internet, bueno, etcétera. Y la verificación de recepción de pedido, igual. Correo, teléfono, internet, y con eso acabo. Entonces, este viene siendo el proceso. Si tengo en mi almacén, necesito tela, dice producción, necesito tela. Van al almacén. Si tengo, listo, tómela. No, no tengo. Entonces hay que empezar a hacer el proceso de compra. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todavía están por ahí? Todo claro, profesor. Todo claro, listo. Sí, todo bien clarito. Okidoki, estamos grabando. Sí, listo. Pues continuamos. Gestión de proveedores. Entonces, en el campo de la logística comercial se entiende por proveedor aquella empresa que garantiza y efectúa el suministro de bienes y servicios, bueno, bienes, servicios y o recursos a otras empresas bajo las condiciones legales de contratación mercantil. Entonces, los proveedores, digamos, que son aquellas empresas que se encargan de suplir de materias a las empresas que generan una transformación adicional. Significa, yo para hacer tela, pues tengo que haber hecho un proceso de producción, ¿cierto? Entonces, el primer proceso de producción se realiza para hacer la tela, pero esa empresa de tela es proveedora
de otra empresa que genera transformación a este primer producto, ¿cierto? Pues yo le vendo, hago mi proceso de transformación, genero tela. Después, la empresa de tela se convierte en proveedora de la empresa de pantalones, ¿cierto? Que usa como proveedora la empresa de telas. Entonces, y posiblemente la empresa de pantalones sea proveedora de una empresa de estampados, supongo yo. Entonces la empresa de estampados compra los pantalones y les pone sus estampados de la empresa, de la organización, bueno, los estampados con la cara que ellos quieran, etcétera. Entonces, asimismo, cada empresa es compradora y es proveedora a la vez, pues puede ser o puede ser que venda directamente su producto ya terminado, dependiendo del producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Gestión de proveedores. Proceso de localización de los proveedores. Análisis de las necesidades de aprovisionamiento. Bueno, necesito comprar tela. Entonces, conocer las especificaciones técnicas. Tela, 1000 metros de tela azul de 2 milímetros de grosor. Listo. Establecimiento de los requisitos mínimos de proveedores. Entonces, para esto, el manual de proveedores con aspectos técnicos, administrativos. Entonces, mis requisitos mínimos de proveedores son que tengan contratos previos ejecutados por 1.000 millones de pesos durante los últimos 5 años, ¿sí? Que tenga solvencia económica para surtirme y hacerle los pagos a los 3 meses de entregado, bueno, etcétera, dependiendo de los requisitos, ¿sí? Búsqueda y análisis de información externa. Entonces, análisis de los registros de la empresa. Entonces, hay que ir a las cámaras de comercio, hacer una averiguación de que no esté demandada por incumplimientos, bueno, etcétera. Búsqueda y análisis de información externa. Cámaras, consulta en cámaras de comercio y ferias. Bueno, básicamente lo mismo. Y esto para la conformación del listado de proveedores. Entonces, establecimiento de criterios de selección, contacto con proveedores y peticiones de oferta, valoración de las ofertas, elección del proveedor, realización de la compra y evaluación del proveedor al final. Entonces, la empresa establece sus criterios de selección. Después, contacta a los proveedores y le dice, listo, ustedes me pueden suplir esto a como una cotización. Entonces se hace la evaluación de las ofertas, se eligen los mejores proveedores y ahí sí se le hace compra y después se evalúa. Porque si el proveedor no me cumple, entonces yo vuelvo y selecciono otro proveedor y lo voy cambiando así para que supla mis necesidades. Entonces este es un ejemplo de una matriz de evaluación y certificación de proveedores. Entonces, bueno, los datos de la empresa, etcétera, Pero la empresa, aquí cuando nosotros hablamos de establecimiento de los criterios de selección, es esto. Entonces, la empresa estableció que para él lo más importante es la calidad y le dio un 40% ponderado. Segundo, el proceso de fabricación, el comportamiento con el medio ambiente, su tema comercial y su servicio logístico. ¿Sí? Todo esto para un 100%. Entonces, asimismo, se les hace la evaluación a cada uno de los proveedores en función de esto. Uno, esta empresa maneja la calidad, entonces aquí le pongo 10. Fabricación, no, pues su proceso de fabricación no es tan pulido, tanto, 8, y así sucesivamente lo va generando la evaluación para seleccionar los mejores proveedores y hacer la compra. Entonces usted de la lista de 10, entonces coloca el primero, segundo, si después de hacer la negociación con el primero me doy cuenta que en realidad es incumplido los siempre, pues me voy para el segundo y así sucesivamente se van seleccionando las empresas proveedoras. Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Todavía por ahí andan? ¿Sí? Sí, señor, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, ahí salimos de proveedores. Ahora vamos a hablar de los indicadores logísticos, o KPI, que significa en inglés Key Performance Indicators, indicadores logísticos. Entonces, llaves de indicadores de desempeño, indicadores de desempeños claves, algo así traduce ese Key Performance Indicator. Entonces, son relaciones de datos numéricos que muestran el rendimiento de un proceso al comprarlo con un punto determinado en el histórico de la empresa u otra métrica de referencia. De esta forma, es posible identificar evoluciones positivas o negativas y actuar en consecuencia. El rendimiento logístico suele medirse en función de 4 tipos de objetivos: tiempo, costo, productividad y calidad del servicio.
Entonces, un indicador logístico lo que hace es que me mide algo a través del tiempo. Entonces, hace un año, mi proceso productivo en una semana hacía 100 pantalones. Este año hacemos 110 pantalones. Entonces, ahí tengo un mejoramiento de la productividad del 10%, ¿cierto? Ese es un indicador muy fácil. Y así sucesivamente puedo tener indicadores en función de tiempo, costos, productividad, que es el que acabamos de hacer, y calidad del servicio. Pero en función de esto yo puedo tener cantidad de indicadores, los que necesite la empresa. Entonces los va estableciendo. ¿Qué necesito? Indicadores de abastecimiento y compras, indicadores de inventario, indicadores de producción, de transporte y distribución, financieros, de exportación e importación. Son unos ejemplos. Entonces, por lo menos, indicadores de producción. Bueno, ya les dije uno. Indicadores de abastecimiento. Entonces, cada cuánto me llegan los pedidos, en qué cantidades. Entonces, yo digo, no, cada 3 semanas yo estoy haciendo pedido de 1000 de tela azul, pero cada 2 estoy haciendo de tela café. Entonces ahí voy identificando cuál es mi producto que más se mueve. Y así sucesivamente se van obteniendo datos. Yo puedo tener datos, bueno, el año pasado, al primer trimestre, vendimos 500 millones de pesos y este año, al primer semestre, al primer trimestre, igual, pero vendimos solamente 300 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? Vendimos menos, porque hagamos un análisis, qué es lo que está fallando. Y así sucesivamente, los indicadores sirven para poder tomar decisiones. Entonces, otros ejemplos de indicadores. En abastecimiento y compra podemos evaluar facturas sin problemas, entregas perfectamente recibidas, nivel de cumplimiento de los proveedores, costo medio de orden de compra, ciclo de orden de compra justo a tiempo. En almacenamiento podemos medir el costo de almacenamiento por unidad, costo por unidad despachada, nivel de cumplimiento del despacho, costo por metro cuadrado. En inventario, entonces días de inventario, faltantes de inventario, índice de rotación de mercancía, índice de duración de mercancía y exactitud del inventario. En producción, la capacidad de producción utilizada, rendimientos de las máquinas. En transporte, porcentaje de costos de transporte sobre las ventas. Nivel de utilización de camiones, costos de transporte por kilogramo movido y por gramo, comparativo costo de transporte, productividad en volumen movido. En financieros podemos tener costos logísticos, márgenes de contribución, costo por cada 100 pesos despachado. En importación y exportación, calcular el costo unitario de exportar e importar una unidad. Esos son unos ejemplos de indicadores que se pueden utilizar. Ahora vamos a ver unas definiciones. Entonces, porque como para desarrollar la actividad, tenemos que tener claro las definiciones que se nos solicitan. Entonces, tipo de empresa se refiere a la categoría de una empresa, porque acá adelante tenemos que hacer esto. Entonces, en este cuadro, me tienen que identificar tipo de empresa, almacén, productos, bueno, todos estas definiciones que les voy a dar para que cuando lo vayan a hacer el cuadro, entonces ya sepan exactamente qué es lo que se debe diligenciar allí. Entonces, tipo de empresa se refiere a la categorización de una empresa según su estructura organizativa, su actividad principal, su tamaño, su alcance geográfico, su propiedad, sociedades limitadas, corporaciones, empresas familiares, empresas multinacionales, bueno, esto, entonces, si es una sociedad anónima, bueno, etcétera. Tipo de almacén, la clasificación de almacén. Entonces, almacén de distribución, almacén de almacenamiento en frío, almacenes automatizados, almacenes en cross-docking. Bueno, entonces, ¿qué tipo de almacén maneja la empresa que ustedes están el ejemplo, o sea, la que ustedes seleccionaron? Productos, entonces, ¿qué productos? Entonces, si son físicos, intangibles, servicios, entonces, pantalones, zapatos cafés, de suela alta, bueno, etcétera. Símbolos de manipulación necesarios. Etiquetas utilizadas, entonces, frágil, ¿sí? Estelado hacia arriba, no apilar, bueno, eh, producto perecedero, bueno, todos estos símbolos de manipulación. Entonces, ustedes deben saber cuáles son los que maneja la empresa que ustedes seleccionaron. Envase primario.
El envase primario es ese envase que tiene contacto con el producto, ¿cierto? Entonces el envase más pequeño. Entonces digamos que si es una gaseosa, pues es el vidrio, ¿cierto? O si es en lata, pues el envase primario es la lata. Asimismo, pues ustedes. Ya el embalaje se refiere al material y diseño utilizado para proteger y contener los productos durante el transporte, almacenamiento y manipulación. Puede incluir cajas de cartón. Entonces, el embalaje es la unión de envases primarios, ¿cierto? Entonces, pongamos ejemplo en latas de cerveza. Entonces, la cerveza viene en envase primario, las latas, digamos. El envase secundario son los six packs. Y el embalaje son bueno, ¿cómo se llama eso? Las que vienen como 4 o 6 six pack en un solo paquete, ¿cierto? Y asimismo, ya viene uno más grande, que es el que agrupa todos esos paquetes de 4, asimismo, que es el embalaje, bueno, el otro embalaje. Y tipos de pallets. Los pallets, pues, son esas plataformas que se utilizan para apilar o almacenar todas estas mercancías. Entonces, hay de madera, de plástico, de metal, y cada uno, pues, sirve para ciertas cosas. Perdón. El layout de almacén es como la distribución en planta, significa layout. Es cómo está distribuido el almacén espacialmente, podríamos decirlo. Entonces es el diseño físico y la disposición de un almacén. La ubicación de los pasillos, los estantes, las áreas de almacenamiento, zonas de recepción y despacho. Un layout eficiente puede mejorar la productividad y la eficiencia de las operaciones. Entonces, si yo tengo que la distribución de mi almacén está más cerca al área de carga de los camiones, el producto que más se vende, pues ahí yo disminuyo muchos tiempos de operación, ¿cierto? Entonces, si yo tengo más cerca a la puerta de carga el pantalón azul, que es el que más se me vende, pues yo pues ahorro tiempos en el transporte. Y el que menos se me vende, pues lo coloco más lejos. Entonces, así, por eso es importante la distribución en planta del almacén. Sistema de almacenamiento. Métodos y tecnologías utilizados para almacenar el producto dentro de un almacén. Entonces, las estanterías, almacenamiento automatizados, por gravedad, bueno, etcétera. Sistema de almacenamiento era uno, ahora es el método de almacenamiento. Técnicas utilizadas para organizar y almacenar productos dentro de un almacén. Métodos de almacenamiento en bloque, almacenamiento en estantería, por gravedad, almacenamiento por rotación, bueno, etc. Equipos para manipulación y almacenamiento. Entonces son las máquinas y herramientas para manipular y mover el producto dentro del almacén. Entonces están los montacargas, las carretillas, las transportadoras, bueno, las bandas, etcétera, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, ahí ya acabamos pues la teoría, ¿todo claro? Sí, señor. Listo. Ahí ya, ahora vamos a entrar a ahora sí, al tema, pues a lo que deben entregar en el documento. Entonces, primero, cada estudiante realiza un resumen en español de al menos 5 párrafos de los aspectos que consideró más relevantes de la lectura del artículo, que incluya los aspectos relacionados con la influencia de los indicadores de rendimiento logístico, como, bueno, estos indicadores, ¿cierto? Entonces, y realiza 3 preguntas en inglés y ahí las contesta en inglés. Registra una conclusión en inglés. El artículo, ahí se les presenta a ustedes el artículo. Entonces, aquí está, se leen este artículo y realizan el resumen, realizan 3 preguntas en inglés, responden las 3 preguntas y realizan una conclusión en inglés. Listo. ¿Hasta ahí preguntas? Todo claro, ¿cierto? Esto es leer el archivo, hacer un resumen en español, 3 preguntas en inglés, las 3 respuestas en inglés y una conclusión en inglés. Clarito. Actividad 2. Cada estudiante debe crear un modelo completo de simulación básico de la gestión de almacenamiento de inventario de la empresa que seleccionaron a través del simulador Flexing.
Entonces, en este enlace, instalan el Flexing. Aquí se les enseña cómo en el video se les explica detalladamente cómo funciona el simulador. Y lo que tienen que hacer es en el Flexing colocar cómo opera el almacenamiento de la empresa que ustedes seleccionaron, ¿cierto? Una vez realizado el modelo completo de simulación, realizará la grabación de pantalla, donde correrá la simulación a través de un video que debe subir en YouTube y compartir el enlace para su visualización. Entonces, hacen el flexing, hacen la simulación del almacén, lo corren porque eso se mueve, tiene muñequitos, personas que llevan cosas de un lado a otro, pasa por máquinas dentro de la empresa, bueno, hace el almacenamiento, etcétera. Y ustedes hacen un video donde ustedes hablan, se graban, o sea, graban la pantalla y ustedes explicando cómo está funcionando su modelo, Flexion, ¿listo? ¿Preguntas ahí? Chicas, aló, no señor, todo claro. No, señor, todo claro. Listo, listo, listo. Entonces, Tintin, acá corren el Flexi. Ahora, de manera grupal, elaboran el cuadro gestión de almacenamiento. Cada estudiante deberá registrar la información, nombre, tipo, pa. Cada estudiante debe diligenciar la información de la tabla del anexo 2, formato para diseñar, Entonces, cada estudiante debe identificar los componentes de la estrategia de almacenamiento que presenta la empresa y registra en cada una de las casillas con el nombre de cada estudiante y el argumento del cumplimiento o no de cada ítem. Entonces, acá, nombre de la empresa que seleccionó todos, diligencia en esta matriz. Entonces, nombre de la empresa, ya vimos las definiciones de cada una de las columnas, tipo de empresa, tipo de almacén, producto, y describe métodos de almacenamiento y ahí el anexo está adjunto y ahí siguen otras preguntas hacia la derecha. Describen de la mejor forma la empresa, ¿sí? La empresa que ustedes seleccionaron. Entonces, qué embalaje utiliza, qué pallets utiliza, cómo es la distribución en plantas, ¿sí? Cómo es su almacenamiento, bueno, etcétera. Todas las preguntas. Entonces, cada uno diligencia toda esta información de su empresa. Entonces, deben ser 5 líneas y los 5 participan. Actividad 2, elabora el informe final de la tarea, debe contener, entonces, portada, resumen en español, entonces un solo documento con todo, todos los 5 resúmenes, con las 5, bueno, las 5 por 3, 15 preguntas con sus 15 respuestas, las 5 conclusiones, los 5 videos de los modelos de simulación de cada uno, un cuadro de gestión de almacenamiento y listo. Ese archivo lo sube una persona al entorno de evaluación y se les califica. ¿Cómo se le va a calificar? El resumen y pregunta en inglés vale 40 puntos. El flexing, el video explicando su flexing vale 80. El cuadro de gestión de almacenamiento vale 40 y la entrega del documento final con todos los parámetros vale 15 para un total de 175 puntos. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Por último, quiero invitarlos a que analicen la posibilidad de participar en nuestro Congreso Internacional de Prospecta. Los estudiantes que participen en el Congreso de Prospecta se hacen acreedores a la calificación de la última fase de los cursos que son resorte del programa. Es decir, si no estoy mal, si son de la malla nueva del programa, pues si son de la tecnología de gestión de transportes, no sé si todos son de la tecnología de gestión de transportes, pero bueno, se hacen acreedores de la totalidad de los puntos de la última fase de varios cursos, no solo de los de mi tecnología, si son de otros programas también. em, es una estrategia transversal que están utilizando todos los programas con el fin de que los estudiantes pues se animen a participar en este tipo de congresos. Este congreso se va a realizar el 21, 22 y 23 de mayo en la ciudad de Barranquilla.
Para los que están cerca de esa ciudad y quieren participar presencial, pues lo pueden hacer. Los que estén lejos y quieren participar, pues se va a generar por medio de videoconferencia todo el tema de los contenidos temáticos y todas las exposiciones, bueno, la transferencia de conocimiento que se va a generar. Para estudiantes tiene un costo de 120.000 pesos hasta el 30 de abril y hasta el 20 de mayo 140. Y la webconferencia para estudiantes vale 150 hasta el 30 y 170 hasta el 20 de mayo. Entonces, los estudiantes que quieran participar en esta webconferencia se comunican conmigo y manejamos todo el proceso para la generación del pago y la obtención de los puntos totales de la última fase de este curso. Y pues ya me dicen qué otros cursos manejan, a ver yo cómo puedo interceder ahí con los otros docentes para que también se les genere la calificación en algunos de los otros cursos que son inherencia del programa. Eso sería todo, muchachos. Entonces, si tienen preguntas, por favor, este es el momento. Si no tienen preguntas, entonces feliz noche, que estén muy bien. Yo estaré subiendo el video entonces en estos Gracias. días. Cualquier pregunta la pueden hacer por Teams, me buscan jose.mota con doble T y me buscan y ahí interactuamos y miramos a ver solucionar las preguntas que tengan, ¿vale? Listo, chicos, feliz noche. Sí, señor, muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, profe.